Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver las armas y armaduras. Es un vídeo muy técnico. Mira, os dejo aquí unas imágenes que vais viendo cómo son las armas en este juego. Es un vídeo muy técnico en el que explicaré simplemente las cualidades de las armas y las armaduras en Anima y que servirá de base para el siguiente vídeo, que es el que tengo muchas ganas de hacer, que es el sistema de combate cuerpo a cuerpo en profundidad. Y para que no tenga que en ese vídeo entretenerme con las cualidades de estos dos aspectos que son fundamentales, pues lo explico aquí, intentaré que sea rápido y conciso y que a todo el mundo le quede claro todas las dudas. Vale, vamos a empezar con las armas. ¿Qué sabemos de una arma? Pues lo primero es que en Anima el tipo de daño que hace un arma se llama crítico. El crítico primario es el daño que hace habitualmente el arma y el crítico secundario un daño que puede hacer en algunas ocasiones. Bien, entendemos que los críticos típicos de las armas son el filo, que son las armas de filo como una espada, un sable, el contundente, que es como una maza o cualquier arma que te pegue y no te corte ni te pinche, y el penetrante, que son las armas cuyo daño principal consiste en que entran en la carne como un estilete, una daga, una flecha. Una flecha yo creo que es el ejemplo más claro. Hay muchos juegos, este no es nada. Bueno, luego tenemos los tipos de armas. Los tipos de armas de este juego son armas cortas, hachas, mazas, espadas, mandobles, asta, cuerda. Y luego tenemos las mixtas, que por ejemplo una arma mixta es una espada bastarda, que es tipo espada mandoble. Y luego sin armas, que son las artes marciales y los ataques cuerpo a cuerpo, que son una categoría aparte. ¿Para qué nos interesa el tipo del arma? Pues nos indica el tamaño del arma. Por ejemplo, las armas cortas son pequeñas, las hachas, mazas, espadas y cuerdas medianas, y los mandobles y astas grandes. Y las mixtas tienen el tamaño de la categoría mayor de las dos. Por ejemplo, en el caso que hemos mencionado antes de la espada bastarda, que es tipo espada mandoble, como la espada mediana y el mandoble grande, la espada bastarda se considera un arma grande. Y además nos permite saber en algunos casos qué tipo de maniobras podemos usar. Esto no es muy importante porque hay muy pocas cosas que se afecten, pero bueno, por ejemplo, cuando realizamos una carga a caballo, si utilizamos un arma de asta con un crítico penetrante, podemos sumar la fuerza de la montura al nuestro daño. O hay una tabla que te permite detener flechas mejor si utilizas un arma tipo mandoble. Para poco más que eso nos puede servir el tipo del arma y sí que es verdad que está muy relacionado con el aprendizaje de las armas. ¿Esto qué significa? En Anima tú pagas, cuando hagamos el vídeo de la creación de personajes lo explicaremos bien, tú pagas unas tablas que te dan competencia con las armas. Si por ejemplo mi personaje ya sabe usar una espada larga y quiere usar una espada ancha, son dos armas de tipo espada. Entonces le costará más barato aprender a usar una espada ancha que aprender a usar, por ejemplo, una lanza, que es tipo asta, que es completamente distinta. Además de que le costará más barato, si la usase sin saber usarla, tendría menos penalizador porque es un arma más parecida a la suya. Entonces, si tú, por ejemplo, llevas toda la vida peleando con una katana y de repente te dan un sable, pues es bastante probable que no peleen nada mal. Pero sin embargo, si te dan un arco, pues no tienes ni idea porque ni se parece cómo funcionan. Pues lo mismo. Y aquí abajo dejo dos ejemplos de dos armas distintas y vamos a ver todos los parámetros. Por ejemplo, la primera es la daga, como la veis, aparece el nombre del arma, luego el daño, que es el daño base del arma, para ver el daño total. Al daño del arma le tenemos que sumar tu bono de fuerza una o dos veces, ¿no? Ya eso lo veremos más adelante. El turno, cuando tú calculas el turno, que es la iniciativa en este juego de tu personaje, un apartado te dice que es el turno del arma, es decir, es 20 más tu modificador de destreza, más tu bonificador de turno por clase, más tu bonificador de agilidad, más tu penalizador para armadura, más tu bonificador del arma. Pues en tu bonificador del arma pones lo que pone aquí. Como veis, la diferencia entre una daga que tiene turno 20, que es un arma rápida, y una hacha que tiene turno menos 70 es bastante, es considerable. Ningún arma puede tener un turno superior a 20. 20 es el turno de un arma de las manos, ¿no? El turno desarmado. Y es el máximo. Solamente un arma que sea mágica puede superar el turno 20. Ni con calidad ni nada. 20 es el máximo. Luego la fuerza requerida, que es la fuerza que necesitamos para usar el arma con total eficacia, por cada punto por el que no lleguemos a la fuerza requerida, tendremos un penalizador de menos 10 en nuestras habilidades de ataque y defensa con el arma. Entonces, por ejemplo, una daga casi cualquier persona la puede usar con eficacia, porque la fuerza requerida es 3, que es el mínimo humano. Y mientras que la hacha a dos manos, para usarla con eficacia, o tiene fuerza 9 para cogerla a dos manos, o con fuerza 11 podrías usarla con eficacia con una mano, ¿no? Por eso ahora lo vemos un poco más adelante.
Luego tenemos el crítico primario de la daga es penetrante y el secundario de filo. Eso significa que la mayoría de las veces la daga va a hacer daño penetrante, excepto si nos esforzamos por hacer cortes con ella, que utilizará el crítico de filo. El tipo de arma es un arma corta, que son las armas pequeñas, y luego tiene de cualidades especiales que es lanzable y precisa. Ya explicaremos más adelante lo que es. Luego tiene entereza 10, que por así decirlo es la resistencia física de la daga, lo fácil o difícil que es que se rompa cuando golpea contra otra arma o contra una armadura. Luego rotura -2, que es la capacidad que tiene de romper otras armas, como veis tiene una rotura bajísima, y la presencia, que es de alguna manera como su resistencia a la magia, 15, que es una resistencia baja, pero tampoco demasiado baja. Y por otro lado ahora tenemos la hacha a dos manos, que como veis tiene daño 100, tiene turno -70, es un arma lenta, requiere mucha fuerza para usarla con precisión, es un arma que tiene de crítico primario filo, porque principalmente lo que hace un hacha es cortar, y también de crítico contundente, porque es un arma muy pesada y muy tosca, podemos usarla para realizar daño contundente si nuestro oponente, por ejemplo, se defiende muy bien contra daño de filo. Es de tipo hacha mandoble, como las hachas son medianas y el mandoble es grande, es un arma grande, y además se puede usar, tiene especial que puede usarse a una o a dos manos. Como vemos, el primer número del bono de fuerza te dice a dos manos, porque no tiene sentido que requiera más fuerza a dos manos que a uno, ¿no? Pues a dos manos se usa bien con 9 de fuerza, y a una mano se requeriría fuerza 11, que es más de lo humano. Luego tiene una entereza 17, es muy difícil que se rompa, una rotura 7, es decir, es bastante buena rompiendo otras armas, y una presencia 30. Es muy resistente a los hechizos, las hachas, a los hechizos o a cualquier poder sobrenatural. Ahora que hemos explicado esto, voy a explicar rápidamente las reglas de entereza y rotura, porque lo pensaba explicar en el siguiente vídeo, pero cuando he hecho las diapositivas creo que queda mejor aquí. Así que os explico. La rotura de un personaje es la rotura de su arma más un bono que es dependiendo de su fuerza y otros bonos que pueda tener, pues por ejemplo porque el arma sea de calidad o porque utiliza alguna técnica de ki o algún hechizo, ¿no? Que aumente la rotura. Pero bueno, para que nos entendamos, en la mayoría de los casos, los combates mundanos, que es lo que estamos viendo, sin nada sobrenatural, entendemos que su rotura más el bono es más un bono que depende de su fuerza. ¿Cuál es ese bono? Tengo que apuntar, si tu fuerza es 8 o 9, el bono es más 1, si tu fuerza es 10, el bono es más 2, si tu fuerza es 11 o 12, más 3, si es 13 o 14, más 4, y si es 15 o más 5. ¿Vale? Entonces vamos a suponer, con estas dos armas de ejemplo, que está luchando un personaje con una daga contra un personaje que está utilizando un hacha a dos manos. Si el personaje que tiene el hacha a dos manos tiene fuerza 9, que es digamos, la mínima para usarla perfectamente a dos manos, pues tendría una rotura total de 7 más 1, 8. Cada vez que chocasen las dos armas, que eso suele ocurrir cuando uno de los dos contendientes para los ataques en vez de esquivarlos, por ejemplo, imaginemos que el del hacha para los ataques, pues cada vez que el contendiente que le está pegando con la daga, el que está usando el hacha consigue una parada con éxito, es decir, el hacha detenga la daga, se hace un control de rotura. Un control de rotura para ambas armas. No hace falta hacerlo siempre. Es una regla opcional que la elige el director de juego cuando crea que va a ser importante para la historia o cuando la diferencia es tan amplia que crea que se va a romper siempre. Entonces, en este caso, el control de rotura, ¿cómo funciona? Cogemos un dado de 10 cada uno, el de la daga y el del hacha a dos manos, y lo tiran. Primero, si por ejemplo vamos a comprobar si se rompe la daga, puede ocurrir que se rompan las dos a la vez. Es decir, sería una escena muy anime en la que dos contendientes chocaran su espada y se rompieran las dos espadas. Puede ocurrir. Lo que primero que hacemos, por ejemplo, vamos a comprobar si se rompe el hacha. El usuario de la daga tira un de 10 más su rotura, que es -2 más si tuviese una fuerza muy alta, podría ser mayor, ¿no? Pero vamos a suponer que tiene, por ejemplo, fuerza 7, que es una fuerza bastante decente y no da ningún bono a la rotura. Pues entonces tiraríamos un de 10 -2. Si llegásemos a la entereza del hacha, que es 17, el hacha se rompería. Pero como veis, con un de 10 -2 es imposible. Entonces el hacha nunca se va a romper por golpear contra la daga. Ahora, sin embargo, cuando analizamos el caso contrario, sabemos que nuestro guerrero con hacha tiene fuerza 9. Pues entonces su rotura es 7 más 1, 8. Pues tira un dado de 10 más 8. Y si supera 10, que es la entereza de la daga se rompe. Como vosotros también os habréis dado cuenta, con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, rompe la daga. Entonces, tiene un 70%, o un 80% de probabilidades, sí, un 80% de probabilidades de romper la daga. Entonces, un director de juego en estas circunstancias a lo mejor considera que es interesante que el jugador que está usando la daga se dé cuenta de que se le va a romper la daga. Entonces, hace controles de rotura
Si se rompe la daga, pues se rompió. Bueno, si se rompió la daga, se rompió. Y así es como funciona la rotura. Continuamos. Las reglas especiales de las armas, ¿vale? Son las cualidades especiales. Como antes vimos que por ejemplo, la daga era lanzable y precisa y el hacha era a una o dos manos, esas son sus cualidades especiales, vamos a ver qué significan todas. Bueno, una arma precisa significa que cuando haces un golpe apuntado o la maniobra en gatillar, el penalizador lo reduces a la mitad. Si por ejemplo, apuntar un golpe a la cabeza tiene un penalizador de menos 60 y tú estás utilizando un arma precisa, pues tu penalizador por apuntar a la cabeza se reduce a 30. Está muy bien para atacar zonas en las que no hay armadura o a los puntos vulnerables de las criaturas o personas. Aquí tengo algunos ejemplos como la espada corta, el tanto, el estoque y el florete. Son armas precisas. Las armas lanzables son aquellas que se pueden arrojar sin penalizador. Por ejemplo, tenemos la jabalina, la lanza y la daga. Las armas que son a dos manos son aquellas que por su uso obligatoriamente se tienen que usar a dos manos y suelen no duplicar el bono de fuerza cuando se están usando a dos manos. Por ejemplo, el ejemplo de arma a dos manos tenemos el arco, que que es imposible usar un arco sin dos manos, y la katana de doble hoja, que es un arma de este juego, no es real, que, que lo que hace es que cuando la esgrimes a dos manos, atacas tienes dos ataques como si fueses ambidiestro, pero el bono de fuerza solo lo aplicas una vez. Es parecido a otro juego, en Dungeons and Dragons creo que funciona igual. A una o dos manos son las armas que pueden esgrimirse a una o a dos manos, como previamente indica, como el caso del hacha, que cuando se esgrimen a dos manos duplican el bono de fuerza. Tenemos, por ejemplo, el caso de la espada bastarda, la katana, la lanza, algunas hachas, algunas mazas, la alabarda, ¿no? Luego, las armas que son complejas son aquellas que, por su naturaleza, son más difíciles de usar y tienen más probabilidades de que algo salga mal. Sí, por aquí tengo, por ejemplo, una pistola de mecha o un mangual. Y lo que pasa es que cuando tú utilizas un arma compleja sin tener maestría en el uso, la maestría se obtiene cuando llegas a 200 en tu habilidad de ataque. O sea que, si no me equivoco, solo la obtienen personajes de nivel 7 o superior. Si están muy enfocados al ataque y tienen buenas características. Y si no tienen maestría utilizando un arma compleja, tu rango de pifia aumenta, pasa de 3 a 5. Cuando adquieres maestría es como un arma normal, ignoras que tiene compleja. Las armas que tienen de cualidad especial presa son aquellas con las que puedes realizar presas, porque no con todas las armas se pueden hacer presas. Por ejemplo, el combate desarmado puede hacer presas, pero otras armas, como por ejemplo una kusarigama, que es esta que vemos en la imagen, la típica hocicadena o una red de gladiador o una boleadora, son armas que pueden hacer presas. Y en lugar de utilizar las características del usuario, utilizan las del arma, que a lo mejor las boleadoras tienen un bono, creo que eran de 10 a la presa, no recuerdo si es así. Hay otras armas que tienen otra cualidad especial que se llama traba el arma, que son por ejemplo los Sai, estos que veis en la foto, que son los que utiliza una de las tortugas ninja, y los Yute o Jite, depende de quién lo pronuncie, que son unas armas japonesas que se pusieron de moda después de que se prohibieran las katanas. Que la cualidad de que un arma trabe el arma es que cuando haces una parada con éxito con esa arma, en lugar de hacer un contraataque normal, puedes elegir hacer un desarme. Continuamos. Los escudos. Los escudos son un tipo de arma un poco especial. Hay distintos modelos de escudo, en concreto tres: la rodela, el escudo medio y el escudo corporal. Pueden utilizarse para golpear, pero entonces dejas de obtener los bonificadores de escudo y lo utilizarías como si fuese un arma normal en la mano izquierda. Luego, en la selección de turno, los escudos tienen un bonificador especial. ¿Qué significa eso? Que no se aplica en la casilla de arma, sino que en la casilla de especial aplicas el penalizador del escudo. Y no puede compensarse con nada, ni siquiera con bonos de calidad, solo cuando el escudo es mágico. Aquí lo pone: se calcula el turno como si no llevase escudo y se le aplica el penalizador en la casilla de especial. El penalizador del turno escudo solo puede evitarse si el escudo es mágico y la cantidad no aumenta el turno y la calidad no aumenta el turno del escudo. Lo que he dicho. Vale, dan distintos bonos a la esquiva y a la parada. Siempre a la esquiva dan la mitad que a la parada, por lo tanto benefician más a los personajes que van a parada. Y permiten parar proyectiles reduciendo el penalizador. Como veis aquí, cuando te defiendes contra proyectiles, diferenciamos los lanzados y los disparados, ¿vale? Hay distintos penalizadores. Por ejemplo, si intentas parar una flecha con una espada, tienes un penalizador de menos 80. Sin embargo, si intentas esquivarla, tienes menos 30. Si la paras con un escudo, el penalizador es el mismo que si esquivaras, con menos 30. Y se ve que cuando alcanzas la maestría, pues este penalizador desaparece o disminuye. Por ejemplo, contra las armas arrojadas como dagas, lanzas o hachas,
el penalizador solo existe si intentas parar con un arma que no sea un escudo. En el resto de los casos se reduce y no tienen maestría. Vale. Ahora vamos a hablar de las armas de proyectiles, lo que estábamos introduciendo antes. Las armas de proyectiles son aquellas que se disparan o se lanzan. Tienen un límite de 280 en las tiradas de ataque. Es decir, tú un arma de proyectil, por su naturaleza, no puede, aunque en el dado saques 2 veces o 3 tiradas abiertas, nunca tu tirada de ataque va a ser superior a 280, a no ser que imbuyas ese arma con ki o de alguna cualidad mágica que te lo permita. Vamos a diferenciar entre las armas disparadas y las armas lanzadas. Las armas disparadas son aquellas que no dependen de la fuerza del usuario. O bueno, sí, los arcos sí. Vale. Son aquellas que las dispara otra arma. Como por ejemplo, un arco, una flecha que le dispara un arco, un virote que le dispara una ballesta, una piedra que le dispara una onda. Esas son armas disparadas. Podrías usar una balista también, o una pistola de mecha, como en estos ejemplos. Y dependiendo del caso se utiliza para calcular el daño la fuerza del tirador o la fuerza del arma que dispara. Por ejemplo, en el caso del arco se utiliza la fuerza del tirador y en el caso de la ballesta se utiliza la fuerza del arma o la pistola de mecha, lo mismo. Y las armas lanzadas pues se lanzan con la mano, usan siempre la fuerza del lanzador para calcular y utilizan las reglas de cadencia de fuego. ¿Qué son las reglas de cadencia de fuego? Las reglas de cadencia de fuego nos dicen cuántas armas podemos arrojar en un turno. Cada arma arrojadiza tiene una cadencia de fuego y cuanto mayor es la cadencia de fuego, el número de la cadencia de fuego, menos armas podemos lanzar en un turno. Esta regla la explicaremos más adelante cuando hablemos del combate con proyectiles. Pero bueno, quedaros que en eso se diferencian las armas lanzadas y disparadas. En el caso, por ejemplo, de los shuriken, que es el arma que menos cadencia de fuego tiene, si no me equivoco, incluso a niveles bajos se pueden hacer varios ataques por turno, están bastante bien. Luego vamos a hablar del alcance de las armas de proyectiles. El alcance máximo es igual al alcance del arma más al alcance que aumenta tu fuerza. Pero el alcance efectivo es la mitad del alcance máximo. Fuera del alcance efectivo, entre el alcance efectivo y el alcance máximo, por ejemplo, si tu arma tiene un alcance máximo de 80, pues los primeros 40 metros actúas con tu habilidad completa y entre los 40 y los 80 aplicas un penalizador de menos 30 a tu habilidad, ¿vale? ¿Cómo podemos calcular el alcance? Pues el alcance del arma viene en la página 77 del manual básico, en la tabla número 34, y el aumento por fuerza viene en la página 93 de la página 46. Yo si hubiera diseñado el libro lo hubiera puesto en la misma página, pero no es el caso, así que aquí os lo apunto por si tenéis alguna duda, por no encontráis las tablas, aquí están. Vamos a poner aquí dos ejemplos, ¿vale? Un personaje de fuerza 7 que utiliza un arco corto. Pues si nos vamos a la tabla 34 vemos que el arco corto tiene de alcance 40 metros. Si nos vamos a la página 93 vemos que por tener fuerza 7 tu alcance aumenta a 10 metros y en total tendrá un alcance máximo de 50 metros y un alcance efectivo de 25. Luego, un personaje de fuerza 5 que utiliza una ballesta. Pues mira, como vemos que en la página 34 la ballesta tiene 60 y después en la tabla de la página 93 no miramos fuerza 5, que es la del personaje, miramos la de la ballesta, que tiene fuerza 8, porque la ballesta tiene su propia fuerza. Ocurriría lo mismo con una pistola de mecha. Y la fuerza de 8 aumenta el alcance 20 metros. Por lo tanto, el alcance máximo es 80 y el alcance efectivo es 40. ¿Cómo se aumenta la fuerza de un arma? Las armas no puedes... Tú si fueses un usuario, podrías aumentar tu fuerza subiendo de nivel, pero las armas solo aumentan su fuerza si aumentan la calidad del arma. Es decir, si consigues otra ballesta de más calidad. Ahora vamos a hablar de las armaduras. Vale, las armaduras en Anima otorgan protección contra los distintos críticos de las armas. Por ejemplo, tienen un valor contra filo, un valor contra contundente, un valor contra penetrante, que son los críticos de los que hemos hablado antes, y también tienen un valor para el calor, para la electricidad, para el frío y para la energía, que son daños que veremos en el vídeo del combate sobrenatural. Después hay dos tipos de armaduras, duras y blandas, y luego también las podemos diferenciar por la localización que ocupan dentro del cuerpo. Es decir, las armaduras del peto solo protegen el pecho, las camisolas protegen el pecho y los brazos, y las completas protegen el cuerpo entero, excepto la cabeza, porque en Anima los yelmos van aparte. Vale, pues tenemos el caso de... Bueno, se me olvidó comentarlo. ¿Qué diferencia hay entre una armadura dura y blanda? En realidad, ninguna. La única diferencia está en que si te quieres poner más de una armadura a la vez, en Anima puedes combinar hasta 3 armaduras, pero solo una de ellas puede ser dura. Es decir, puedes combinar una armadura dura con 2 blandas o 3 blandas juntas, pero no puedes combinar 2 armaduras duras o 2 armaduras duras y una blanda, no se puede, solo 3. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, 3 ejemplos en realidad. Una armadura de piel, una armadura de cuero endurecido y una armadura de placa. Como veis hay 2 tablas, para las armaduras hay 2 tablas.
una que te indica la protección y una que te indican el resto de cualidades. Vamos a empezar con la armadura de piel y con la tabla de arriba, con esta tabla, ¿vale? La armadura de piel nos otorga 2 de protección contra filo, 1 contra contundente, 2 contra penetrante, 1 contra calor, 2 contra electricidad, 2 contra frío y 0 contra energía. Como vimos en el vídeo anterior, en el primer vídeo del sistema, la absorción de un personaje, que es lo que resta a las tiradas de ataque de un contrincante cuando el ataque impacta, es 20 más su armadura multiplicada por 10. Entonces, si por ejemplo una persona que lleva una armadura de piel le pegaran con un arma de filo, pues restaría 20 más 20, 40. Te otorga cierta protección. Entonces vamos a ver después el resto de cualidades de la armadura de piel. Primero te tiene un requisito en llevar armadura. Para poder utilizar una armadura tienes que tener una habilidad que se llama llevar armadura. Esta habilidad depende de tu fuerza y de los puntos que inviertas en ella. Y bueno, y a veces de tu bonificador de clase. Hay clases que ganan llevar armadura por nivel, porque sí, cada vez que suben de nivel. Entonces, por ejemplo, la armadura de piel tiene un requisito muy bajo, que es 10. Adicionalmente tiene un penalizador natural. Un penalizador natural es un penalizador que se aplica a tu turno y algunas habilidades secundarias, como es por ejemplo el caso de las acrobacias o del atletismo o del sigilo, ¿no? Que aunque tengas el requerimiento de llevar armadura, lo sufres. ¿Qué pasa? Que si tu habilidad de llevar armadura supera tu requisito, imagínate que el personaje que lleva una armadura de piel tiene que llevar armadura 30. Ha superado el requisito por 20. Entonces anularía su penalizador natural completamente, porque 20 es más de 10. Si por ejemplo tuviese 15 en llevar armadura, de esos 10 de penalizador natural, solo anularía 5. ¿Qué pasa? Que hay habilidades en las que no puedes anular nunca el penalizador natural, como es por ejemplo nadar. Cuando nadas, te comes el penalizador natural siempre, porque lo ponen en la descripción de la habilidad. Y otras como sigilo, que creo que sigilo y nadar son las únicas, pero no me hagáis caso, revisadlo en todas las habilidades. Sigilo, el penalizador natural solo puede reducirlo hasta la mitad, de forma de que si alguien tuviese una armadura de piel, siempre sufriría al menos 5 de penalizador al sigilo. Bueno, después tenemos la restricción al movimiento, que nos resta un valor a nuestra agilidad a la hora de calcular lo que nos desplazamos en un turno. En este caso, la de piel no te reduce el movimiento, es 0. Luego la entereza, que funciona como hemos hablado de la entereza de las armas. Cuando alguien golpee a esta persona que lleva una armadura de piel y la armadura detenga el daño, es decir, esos 40 de absorción marquen la diferencia entre que el personaje reciba o no reciba daño, se puede hacer un control de rotura. Si el arma rompe la armadura, lo que pasa es que esa armadura pierde 1 de todas sus TA. Es decir, una armadura de piel que reciba un golpe que supere su entereza pierde 1 en su filo, que bajaría a 1, 1 en su contundente, que bajaría a 0, 1 en su penetrante, que bajaría a 1, y así sucesivamente. Y cuando se quedase en todo 0, pues esa armadura es inservible. Luego su presencia, que como en el caso de las armas es lo mismo, se utiliza para ver si la armadura resiste o no a algunos efectos mágicos. Y luego la localización. Es una armadura tipo camisola, eso significa que protege el pecho y los brazos. Se tiene en cuenta en todos los ataques, excepto en aquellos en los que el oponente apunte a una zona que no tiene armadura, que sea cabeza o piernas en este caso. Y es de tipo blanda, la clase de la armadura es blanda. Luego tenemos la de cuero endurecido, que no vamos a repetir todos los datos ni vamos a leerlo otra vez, pero ya lo veis que es distinto, y además un peto solo cubre el pecho, no cubre los brazos, y es de tipo dura. Entonces un personaje, por ejemplo, podría combinar la de piel con el peto. Y por último la de placas, que es una armadura también dura, completa, pero que requiere muchísimo llevar armadura, como veis, 90, tiene un penalizador natural alto de 35 y además restringe 4 puntos el movimiento. O sea que es una armadura que te hace lento, pero te da unas protecciones, como veis, muy altas. Vale, vamos al siguiente. Llevar varias capas de armadura. Como hemos dicho antes, se pueden combinar hasta 3 capas de armadura. Solo una de ellas puede ser dura. Se suman los requerimientos y penalizadores de toda la armadura, de forma de que en el ejemplo vamos a ver la de piel y la de placas puestas a la vez, ¿vale? Además, por cada capa extra se añade un penalizador especial de menos 20 que no puede reducirse con llevar armadura. Y para calcular la TA que proporciona un conjunto de armadura, observamos cada tipo de armadura de forma independiente y al mayor le sumamos la mitad de las otras capas redondeando hacia abajo. Es decir, si una armadura te da protección 1, no te da protección contra eso cuando la usas como segunda capa. Como vemos aquí, los yelmos en combinación con una armadura corporal no se consideran capas de armadura. Es decir, si tú llevas una armadura completa y un casco,
no lleva dos capas de armadura, lleva un casco y una armadura completa que van aparte. Pero los requerimientos de llevar el casco y la armadura del cuerpo se suman. Y los yermos tienen un penalizador especial que solo se tiene en cuenta para advertir y buscar, y que no se reduce con llevar armadura. ¿Vale? Vamos a ver aquí los ejemplos. Si por ejemplo usamos la armadura de piel y la de placa a la vez, el requerimiento pasa a ser 100. Además tendría un penalizador natural de 45 que podría ignorarse con suficiente ya armadura, es decir, si nuestro personaje llevara armadura con 150, podría ignorar esos 45, aunque, como hemos dicho, siempre los aplicaría tanto para nadar y la mitad para sigilo. Y además un penalizador de menos 20 que se aplicaría siempre, que va al turno y a esas habilidades secundarias. Luego la restricción de movimiento también se sumaría, que este 4 más 0 sigue siendo 4. La entereza se contabiliza por separado, es decir, cada vez que reciba un golpe sería un control y que sea interesante, ¿no? Es decir, que el arma que proporcione los golpes tenga mucha rotura para que tenga sentido hacer el control. Se haría un control aparte, uno para la de piel y otro para la de placa. Luego la presencia también iría aparte, cada vez que se hiciese un hechizo en el que se tuviera que tener en cuenta la presencia de armadura, se contabilizaría por un lado la de la piel y otra la de placa. Las localizaciones, pues una es camisola y otra es completa. Entonces, si te atacaran, por ejemplo, a las piernas, solo se tendría en cuenta la armadura que te proporciona la armadura de placa. Y una es blanda y otra es dura. Ahora, ¿cuál sería la protección que otorgarían esta armadura? Pues en contrafilo 5 más la mitad de 2, que es 1, 6. Contra placas 4, porque sería 4 más la mitad de 1, que como se redondea hacia abajo es 0. Contra penetrante 6, es igual que en el filo. Contra el calor 3, porque el 1 otra vez no se redondea. Contra electricidad 2, porque en este caso, como es más alto lo que proporciona la de piel que la de placa, se contabiliza la armadura de piel como capa primaria. Entonces 2 más la mitad de 0, 2. Contra el frío te proporciona 4, que sería 3 de la de placa más la mitad de piel, que es 1. Y contra energía te proporcionaría 1, porque es 1 más la mitad de 0, 1. Entonces tendríamos una armadura mejor que la armadura de placa, aunque tendríamos el penalizador de menos 20 al turno y a todas las habilidades secundarias. Y con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya servido de algo el vídeo. Si tenéis alguna duda de alguna regla de rotura o de entereza, está aquí explicado. Si ahora os dais cuenta de por qué en Anima es tan difícil elegir el arma que va a usar tu personaje, porque todas están bastante equilibradas, ya que suelen tener una buena matemática, ¿no? Es decir, lo que te dan en turno menos más lo que te dan en daño, y las cualidades especiales que tienen se suelen compensar muy bien. Así que os animo a ver el siguiente vídeo, que espero que sea más interesante y más divertido que este. Y bueno, y a los que les guste le dan me gusta o se suscriban al canal.